Entonces, como estamos viendo en pantalla, tenemos la corriente en función de la frecuencia, la tensión en función de la frecuencia. En este caso es la tensión de la resistencia, ¿sí? Es decir que si yo colocase acá un medidor, algo así, y midiera los puntos de voltaje de la resistencia, ¿sí? Tendría el voltaje VR. En esa medición, si yo hago la variación de la frecuencia como hicimos con la corriente, a medida que aumenta la frecuencia, desde cero, primero en cero, el voltaje en la caída en la resistencia es nula, ¿sí? Es cero, o sea que arranca de acá. Pero si empieza a aumentar el voltaje, si empieza a aumentar la frecuencia, empieza a aumentar el voltaje en la resistencia, ¿sí? Comparado en la resistencia. ¿Hasta qué punto? Hasta que la frecuencia sea la F de resonancia. Es decir, la F de resonancia, recordemos que ocurre cuando la reactancia capacitiva e inductiva son iguales, ¿sí? O sea, es la frecuencia a la cual los valores reactivos, tanto del capacitor como de la bobina, son iguales. En ese momento, lo que ocurre es que la tensión en la resistencia es máxima. Y esa máxima resistencia es la tensión de la fuente, BS. Es decir, que toda la caída de tensión de todo el circuito va a caer sobre la resistencia. Después tenemos acá la variación de tensión del capacitor en función de la frecuencia también. El capacitor, podemos ver que comienza, a diferencia de los otros, comienza con un valor de tensión cuando la frecuencia es nula. Ese valor de tensión es la caída de tensión de la fuente, ¿sí? Es decir, cuando la frecuencia en el capacitor es nula, la caída de tensión de la fuente es el valor de la BCC, de la tensión del capacitor. Y a medida que empezamos a aumentar la frecuencia, es decir, salimos de la frecuencia cero, empieza a aumentar el valor de la tensión hasta llegar a un valor máximo, que va a ocurrir también cuando la frecuencia sea la de resonancia. Y ese valor va a estar dado por la corriente que circula en ese momento, ¿sí? La corriente en ese momento de la frecuencia es máxima, de resonancia, por el valor de la capacitancia, de la reactancia del capacitor. Y pasado ese valor de frecuencia, empieza a decaer otra vez la caída de tensión en el capacitor. Con la bobina tenemos algo similar, pero invertido. Fíjense que cuando tiene frecuencia nula, la caída de tensión es nula, ¿sí? Y a medida que empieza a aumentar la frecuencia de resonancia, tenemos, la frecuencia empieza a aumentar, llegamos a la frecuencia de resonancia y tenemos un valor pico. En ese valor pico va a ser representado por el valor de reactancia de la bobina multiplicado por la corriente en ese momento para esa frecuencia. Y luego empieza a decaer la caída de tensión, ¿sí? Tendiendo a la tensión de la fuente, ¿sí? Fíjense que estos dos son inversos, es decir, este arranca con BCS y al aumentar la frecuencia llega a un pico, los dos llegan a un pico y después los dos pasan a... ¿Quién está? Cristian, buen día, Cristian. Entonces los dos llegan al pico y después, pasada la frecuencia, en el caso del capacitor,
se desploma la caída de tensión, es decir, en algún momento se anula, y en cambio la tensión de la bobina tiende a la tensión de la fuente. Y ahora en este último tenemos la representación gráfica de la caída de tensión en el capacitor y la bobina. Es decir, si nosotros miramos en este circuito, es como si le pusiéramos un medidor en estos extremos. ¿Sí? Y acá vamos a poder medir BCL. Si nosotros hiciéramos eso y hacemos la variación de la frecuencia, cuando vale 0, la caída de tensión en BCL es máxima, y esa máxima es la tensión de la fuente. Que fíjense cómo es compatible con la caída de tensión de la resistencia. Es decir, todo el circuito, cuando está con frecuencia 0, toda la caída de tensión de esta fuente va a recaer sobre el capacitor y la bobina, pero nada sobre la resistencia, ¿sí? La resistencia, estamos en este punto, vale 0, y el capacitor y bobina valen la máxima, ¿sí? Y por otro lado, la bobina sola tiene 0 volt, y por otro lado el capacitor solo tiene toda la fuente. O sea que en realidad lo que está midiendo la BCL en la frecuencia 0 es lo que está cayendo, o la caída de tensión que tiene el capacitor. Después empezamos a aumentar la frecuencia, empieza a caer la caída de tensión de los dos, hasta llegar a la frecuencia de resonancia, en donde se desaparece la caída de tensión de los dos. Es decir, los efectos en tensión de la reactancia capacitiva y inductiva se anulan, entonces llegan a un valor de B0. Y este valor está digamos, en concordancia con el valor de la resistencia, porque fíjense que para la frecuencia de resonancia, que estos dos valores se anulan, ¿sí? Fíjense que es para BC, en el valor de resonancia vale I por XC, para BL vale I por XL. XC y XL son iguales, ¿sí? Y opuestos, es decir, la caída de tensión en BC va a tener un signo, y la caída de tensión en BL va a tener otro signo, por lo cual los dos valores van a dar igual en un pico, pero en sentido opuesto, y por ende se anulan los efectos de la caída de tensión. Y solamente va a tener tensión la resistencia, ¿sí? Que es lo que habíamos hablado en la clase pasada, que es lo que pasa en la frecuencia de resonancia. Por ahí acá con estos grafiquitos, cómo varía cada uno de estos parámetros en este circuito, lo podemos ver, y puntualmente sobre la frecuencia de resonancia, cómo está sucediendo este efecto de la modificación de la frecuencia, y el caso puntual donde la reactancia XL y XC son iguales. Hasta acá, ¿alguna pregunta con eso? ¿Cómo es la variación? Por lo menos lo que estamos viendo en pantalla. Es decir, cómo es la variación de cada uno de los elementos que tiene el circuito, y las variables que tiene, tanto la corriente, que es una sola para el circuito serie, la caída de tensión de la resistencia capacitor y bobina, y el capacitor junto. Bueno, dicho esto, entonces vamos a pasar a otra relación
que también es en un mismo análisis considerando un circuito serie RLC, ¿sí? ¿Y qué pasa con la impedancia en este caso? ¿Sí? Hasta acá vimos entonces cómo varía la tensión, cómo varía la corriente en función de la frecuencia, y acá tenemos un ejemplo de cómo varía la impedancia de un circuito RLC. Entonces, bueno, claramente podemos ver, ¿sí? Recordemos que la impedancia, si lo escribimos de manera rectangular, ¿sí? Va a estar compuesta por la resistencia, si es un circuito serie, ¿no? R más J, ¿sí? Y va a ser XL menos XL, ¿sí? Entonces, el valor de impedancia, a medida que varía la frecuencia, ¿sí? Podemos ver, en este caso hay una recta que identifica cómo varía la reactancia de la bobina, cómo varía la reactancia de la bobina en función de la frecuencia. Hay otra recta que, digamos, esta es, digamos, una recta y que es la función de la bobina, y después tenemos la función del capacitor o de la reactancia del capacitor, y que es tiene una característica, se puede decir logarítmica, ¿sí? Y que empieza en un valor, en un punto alto, con frecuencias chicas, y a medida que va aumentando, va disminuyendo su valor de reactancia. Esta misma gráfica la habíamos visto la clase pasada también, donde podíamos hacer hicimos un análisis de cómo varía la reactancia poniendo distintas frecuencias en las ecuaciones de reactancia, ¿sí? Recordemos que XC, ¿sí?, es igual a 1 sobre 2pi por F, que ahí está la modificación, por C. Y XL era 2pi por F por N. Entonces, esta forma, claramente a medida que aumenta la frecuencia, aumenta linealmente la reactancia de la bobina, entonces podemos ver esta recta lineal. Y el capacitor tiene otras características, ¿sí? En donde va a ser inverso el aumento. A medida que aumenta la frecuencia, disminuye el valor de la reactancia. Y bueno, y después tenemos otra función que es la Z, que se ve acá, que sería esta que está acá. Cómo varía la Z en función de estas modificaciones, ¿sí? Y claramente cuando tenemos frecuencias tirando a ser nulas, ¿sí?, el valor de reactancia capacitiva se va a valores infinitos, valores muy grandes, mientras que el valor de la reactancia de la bobina es nula, ¿sí? Y bueno, el valor de R siempre es constante. Y después empieza a aumentar la frecuencia y empieza a disminuir considerablemente el valor de reactancia del capacitor, y aumentar el valor de reactancia de la bobina hasta llegar a un punto en donde son iguales, ¿sí? Y ese es el punto mínimo del valor de Z, en donde justamente Z, si XL y XC son iguales, desaparece la parte imaginaria y solo me queda la parte real, ¿sí? Esto se anula y me queda solamente R, como se ve en este punto, ¿sí? ¿Se ve? ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Ese punto es justamente donde la frecuencia de resonancia
hace que los dos valores de reactancia sean iguales y solamente me queda la impedancia en R. Y luego, pasando la frecuencia de resonancia, otra vez empieza a aumentar la impedancia porque otra vez hay una diferencia de relaciones de XL y XC. Entonces hay un valor, empieza a aumentar otra vez el valor de reactancia, pero con otro sentido. Y empieza a aumentar la Z, ¿sí? Esta relación es lo que vemos en este ejemplo, ¿sí? Y a ver qué otra cosita les quería comentar respecto de eso. Bueno, básicamente lo que les acabo de comentar, ni más ni menos, ¿sí? Pero bueno, siempre focalizando nuestro foco, ¿sí?, en el caso puntual que estamos viendo, que es la resonancia. Nos sirve también para analizar un poco cómo es la relación de cada uno de los parámetros que venimos trabajando en nuestros circuitos. Nosotros trabajamos circuitos series y trabajamos circuitos paralelos, circuitos RLC. Entonces, más o menos son conceptos que venimos hablando durante el año. Y este caso puntual, donde hay variación de frecuencia, cosa que no lo habíamos hecho antes tampoco, podemos ver cómo afectan a esos parámetros que nosotros ya conocemos, como lo son los valores de reactancia, ¿sí?, en circuito serie capacitivo inductivo. Por otro lado, otro fenómeno interesante dentro de todos los parámetros que vimos nosotros en corriente alterna, es decir, que vimos cómo varían las tensiones, cómo varía la corriente, cómo varía la impedancia, y nos falta ver cómo varía el ángulo de fase. En este caso, por ejemplo, podemos ver tres curvas, o mejor dicho, tres gráficos de curvas, ¿sí? Recordemos que son curvas que están en función del tiempo, ¿sí? Es decir, están representadas en función del tiempo, cómo varía la corriente, cómo varía la tensión de la fuente, ¿sí? Recordemos que todo esto está basado en un circuito resistivo inductivo capacitivo RLC serie. Y tenemos tres casos diferentes. Por un lado, en la parte izquierda podemos ver que por debajo de la frecuencia de resonancia, ¿sí?, vemos cómo están posicionadas en el tiempo la variación de la corriente alterna, ¿sí?, del circuito con respecto a la variación de la tensión de la fuente, y vemos que la corriente está adelantada con respecto a la variación de tensión. Esto, si ustedes se acuerdan, como para hacer una referencia, ¿se acuerdan qué significaba que la corriente o qué circuito característico teníamos nosotros donde la corriente adelantaba a la frecuencia, ¿sí? Y esto por ahí podemos hacer un poco de memoria, ¿sí? Nosotros analizamos un circuito puro resistivo, analizamos un circuito puro reactivo capacitivo y un circuito puro reactivo inductivo. Para todos esos casos habíamos visto qué pasaba o qué predominaba, ¿no?, sobre cada uno de ellos, ¿sí? Y justamente lo que pasaba era que había
una relación de la corriente con respecto a la tensión que adelantaba o se retrasa con respecto a la tensión. La corriente se adelantaba con respecto a la tensión o se atrasaba con respecto a la corriente. Está claro que cuando la corriente estaba en fase, este era el más fácil, ¿sí? Estábamos hablando de un circuito resistivo puro, ¿sí? Este era un circuito resistivo puro. Y está bueno también poder mirar estas relaciones de pistas anteriores, que cuando la frecuencia es de resonancia, ¿sí? La relación de caída de tensión sobre resistencia me da la corriente y no hay ningún otro factor, es decir, no hay resonancia de ningún tipo. Entonces la caída de tensión es solamente debida a la resistencia, ¿sí? Por eso que la corriente en ese punto de frecuencia de resonancia se comporta como si fuera un circuito resistivo puro, ¿sí? O sea que la tensión y la corriente son debidas a la resistencia, por lo tanto es lógico pensar que estamos en esta condición donde el desfase es nulo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la corriente adelanta? Bueno, acá estamos explicando que la corriente está adelantando cuando la frecuencia de resonancia está por debajo de cuando la frecuencia del circuito está por debajo de la frecuencia de resonancia, ¿sí? Y veamos, por ejemplo, en estas condiciones, qué pasaba con la caída de tensión del capacitor y de la bobina cuando la frecuencia está por debajo de la frecuencia de resonancia. Y vemos que cuando está por debajo de la frecuencia de resonancia, ¿sí? La caída de tensión del capacitor tiene un valor más alto o predomina por sobre la caída de tensión de la bobina, ¿sí? Y además dijimos que estos dos son opuestos, ¿sí? O sea, tienen sentido opuesto. ¿Y qué pasa con la corriente en este caso? La corriente, cuando la frecuencia es menor, también es menor al valor de Bs sobre Br, ¿sí? ¿Qué otro efecto? Bueno, la caída de tensión obviamente de la resistencia va a disminuir porque se va a acoplar con la caída de tensión del capacitor y la bobina. Y si vemos la relación del capacitor y la bobina, tenemos que claramente con frecuencias menor a la de frecuencia de resonancia empieza a tener un valor de caída de tensión, y que la suma, supongamos que yo me paro en un valor cualquiera, yo me paro en un valor cualquiera, que va a ser este, ¿sí? Y lo asocio ese valor cualquiera a una frecuencia igual a acá. ¿Sí? Entonces claramente en el punto que estamos evaluando para la frecuencia X, ¿sí? Que estamos ahí, ¿sí? Lo que va a pasar es que la caída de tensión de BR más la BCL debería ser igual a la caída de tensión de la fábrica. Y es claro que a medida que me acerco a la frecuencia de resonancia, este va disminuyendo, pero este va aumentando, entonces siempre se va a mantener esta relación, ¿sí? Entonces, volviendo a la relación esta, ¿sí? Cuando teníamos un desfase de adelanto, entonces, ¿quién está? La pregunta de la relación, porque yo hablé de la relación de tensiones, pero por ahí tiene más asociada la relación de corriente. Fíjense que también lo que veíamos, que la corriente era máxima cuando la frecuencia de resonancia
la frecuencia era igual a la frecuencia de resonancia, y es mucho menor el módulo cuando es menor a la frecuencia de resonancia o mayor a la frecuencia de resonancia, ¿sí? Y también podemos ver que en este caso frecuencia de resonancia